Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez estamos con el libro negro de Ramta, Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, y estamos con el primer volumen, Los orígenes de la civilización humana. En este caso, como ya sabéis, el libro negro tiene unos comentarios de Jaime Leal Anaya a cada uno de los capítulos, que son los propios de Ramta, que precisamente son una compilación realizada por él, por Jaime, para componer este libro negro. Estamos en el capítulo segundo. El capítulo segundo hemos recién comenzado con él, con el primer epígrafe, el capítulo segundo propio de Ramta. El primer epígrafe se llama El pensamiento de la fuente de toda, el pensamiento es la fuente de toda la existencia. Y bien, pues habíamos hecho una primera sesión en la cual, bueno, pues habíamos estado leyendo y comentando todo lo que empezaba a decir Ramta con su muy peculiar estilo sobre los orígenes iniciales de toda realidad, sobre las primeras fases del yo soy primigenio, nada esa nada actual y ese todo infinitamente potencial, y habíamos estado, bueno, pues siguiendo un poco el hilo de la forma de explicarlo de Ramta, habíamos establecido que después de esa primera fase, que es el origen de toda realidad, es autoexistente, es absoluta, es infinita y por lo tanto es todo abarcadora, a partir de ahí ese yo soy al que Ramta le llama ser con mayúsculas, pues realiza una contemplación de sí mismo. En esa contemplación de sí mismo se puede considerar que es la primera manifestación, dado que se sale del autoconocimiento y se pasa a la primera percepción. Pensar sobre sí mismo significa salir de la infinita profusión de pensamientos y especificar un pensamiento y conservarlo, permanecer, un pensamiento sobre sí mismo. Y de ahí decía Ramta que nacía la luz. Posteriormente, en la forma peculiar de Ramta, insisto, de explicarlo, que yo he armonizado con otros textos espirituales revelados, pues para poder entender un poco qué dicen otros textos sobre esto de lo cual está hablando Ramta. Ramta lo hace de una forma muy resumida, para un público que tampoco le quiere aburrir, sino darle algunas nociones fundamentales del origen de la existencia y de quiénes somos y qué tenemos que ver con ese origen. Después de esa primera fase y de esa primera fase de contemplación de sí mismo, ahí surge una fractalización, un paso de la unidad de esa primera luz, de ese primer pensamiento del yo soy, del ser sobre sí mismo, se pasa de la unidad a la multiplicidad. Y Rant además nos lo cuenta sobre la base de explicarlo también con esa teoría humana tan aceptada por todos como es el Big Bang, tan aceptada sobre todo en los años 90, que es cuando se dan estas entregas de información por parte de Ranta. Entonces, Ranta asemeja el Big Bang, porque todo lo que ha explicado es previo, asemeja el Big Bang con lo que nosotros diríamos que es la tercera fase, la fragmentación o fractalización de esa luz surgida de la primera especificación, que es el primer pensamiento del yo soy sobre sí mismo, en una multiplicidad de partículas de luz, y cada una de esas partículas de luz luego, bueno, pues comenzaría la aventura experiencial. Nosotros, dice Ramta, que somos una de esas infinitas partículas de luz que se originaron eh, inicialmente. Y nos quedamos en un punto en el cual, bueno, pues Ramta sigue comentando todo este tema. Este resumen que he hecho yo de lo que vimos la pasada serie no puede equivaler a ver la serie de nuevo. Yo recomiendo el que se vea la sesión anterior de nuevo antes de continuar con esta sesión, que se vea la primera parte de este epígrafe, esos comentarios que hicimos, porque
es suficientemente abstracto como para no entender bien esta segunda parte si no se vuelve a refrescar la primera. Confiando en que así sea, pues vamos a seguir el comentario de la segunda parte de este primer epígrafe, el pensamiento es la fuente de toda la existencia, y dice así. Dice Ramta, vamos a leer el párrafo anterior y ya continuamos. El párrafo anterior decía, si tú eres todas las cosas y no tienes reflejo de ti, hablando del ser, careces de la experiencia de saber lo que eres, porque el autoconocimiento es abstracto, no es específico, con lo cual, para poder autoconocerse, el ser tenía que especificar. Para especificar, se manifiesta las infinitas experiencias que se puede tener de sí mismo. Eso es toda la aventura experiencial. Entonces, este ser, como le llamaremos, computó una separación de su conciencia personal. Al pensar sobre sí mismo, se generó una división de esa mente infinita y se generó una conciencia. Luego Ramta le llamará a esta conciencia la conciencia primaria o punto cero. Y al pensar sobre sí mismo, el objeto de pensamiento, siendo esta conciencia sujeto, el objeto de pensamiento fue la conciencia de reflejo. Entonces este ser, como le llamaremos, computó una separación de su conciencia personal y la conciencia personal del pensamiento fue programada de antemano para que en el futuro regresara a sí misma. Después de toda la aventura experiencial, luego nos dirá Ranta, involución y evolución, regresará a sí misma después de haberse autoexperimentado. Haría una jornada en absoluta separación. Habíamos dicho que había dos conceptos de separación. El primer concepto era precisamente este, y el segundo concepto que se maneja en la espiritualidad, en los textos espirituales modernos sobre la separación, es la entrada en la dualidad. Y la separación entre ella, la conciencia personal, ese primer pensamiento sobre sí mismo especificado que genera la primera luz, la separación entre ella y sus partículas de conciencia, la multiplicidad, la fragmentación, la fractalización, que es la tercera fase, sería lo que se llamaría tiempo, distancia y espacio. Y esto es lo que asemeja Ramta con el Big Bang, para que un poco podamos entenderlo. No porque fuese así, como la teoría del Big Bang establece. La teoría del Big Bang es una deducción de la observación del universo sobre lo que ocurrió. Ramta, no obstante, como sabe que está generalmente aceptada, pues intenta dar sus explicaciones asemejando el Big Bang, precisamente esa explosión con esa tercera fase del paso de la unidad a la multiplicidad. Y ello constituiría la realidad, y decíamos que era la subrealidad experimentada, no la realidad originaria. Y ahora sí, continúa en este punto donde lo dejamos, y dice, ahora, este factor ser, con mayúsculas, o Dios, como le quieras llamar, se contempló a sí mismo y en un gran momento estalló. Y lo que llamamos las partículas de conciencia personal se separaron de lo que él era. La fractalización se produce, es decir, división de la mente, después de esa primera división de la mente, por efecto de contemplarse a sí mismo en dos, ahora se produce una división de la mente en infinitos fragmentos. Y eso es lo que asemeja Ramta al Big Bang. Y lo que llamamos las partículas de conciencia personal, ya las partículas es la multiplicidad, se separaron de lo que él era, del yo soy. Todo esto, por supuesto, tenemos que entenderlo dentro del concepto del mentalismo. Es decir, todo esto era mental y sigue siendo mental y nunca ha dejado de ser mental. Todo es mental en realidad. Por eso dice partículas de conciencia personal, ya partículas perceptoras, ya se pasó a la percepción en ese momento. En el momento que contemplas el ser interior de cualquier cosa, te separas de ella. En el momento en el que tú contemplas algo de ti mismo, ya hay
un observador, imagínate que te miras la mano, ¿eh? Antes, imagínate, por poner un ejemplo burdo en una persona humana, que eras ciego y sentías pues todas tus extremidades y todo tu cuerpo. Pero en cuanto puedes ver y te contemplas la mano, ya hay alguien que observa y algo observado. Ya hay una separación. Esto fue lo que ocurrió en el yo soy primigenio. En el momento que contemplas el ser interior de cualquier cosa, te separas de ella. Y así tenemos la teoría del Big Bang. Esta es la equiparación que hace Ramtha. El Big Bang, la gran explosión, fue en esencia que aquello que llamamos conciencia personal explotó en una conciencia de multitud, paso de la unidad a la multiplicidad, donde todas las partes estaban conectadas al todo. ¿Lo entiendes? Pregunta Ramtha. Bien, paso de la unidad a la multiplicidad en pensamiento. No hay una separación real, por eso matiza Ramtha después, donde todas las partes estaban conectadas al todo. Si hubiese habido una separación real, hubiese habido una desconexión, pero en realidad la fase cero sigue vigente. Es una sola mente, es una sola cosa, aunque en las fases 1, 2 se vayan sucediendo la primera diferenciación, que es la primera contemplación, luego el paso de la unidad a la multiplicidad, que es la fractalización, pero es todo mental y ya en percepción. Ahora imagina un número infinito de estas pequeñas cosas. La fractalización infinita. Una mente infinita produce infinitos fragmentos de conciencia que a su vez se fragmentan a sí mismos posteriormente. ¿Qué es sino una brizna de hierba? ¿Qué es sino un ser humano? ¿Qué es sino cualquier insecto? ¿Qué es sino un planeta? Cualquier cosa manifestada es fractalización por niveles. Ahora imagina un número infinito de estas pequeñas cosas. Esto se llama conciencia. Es la conciencia universal, que aunque hay una apariencia de multiplicidad, sigue siendo realmente una, la primera que se observó a sí misma. Cada uno de vosotros es esto, dos puntos, conciencia. Ahora, esta conciencia se llama el despertar. Claro, nosotros somos conciencia volviéndose consciente de sí misma. Ahí se ve perfectamente en el paso del animal a humano. Vamos cobrando conciencia primero del personaje, pero luego poco a poco en el camino de retorno o de evolución vamos siendo cada vez más conscientes y eso es el despertar. Y en el momento que esto sucedió, comenzó la jornada que duraría eones. Ese Big Bang, Ramtha lo asimila a la fractalización y es una explosión hacia la exploración de sí mismo a partir de la limitación. No podía ir nada más que de absoluto a relativo, de perfecto a imperfecto, de ilimitado a limitado, porque si ya eres absoluto, perfecto e ilimitado, ¿hacia dónde vas a ir? Pues hacia lo que no eres, para poder a partir de ahí obtener las experiencias necesarias para restaurar el conocimiento de lo que eres. Involución, evolución. Y en el momento que esto sucedió, repetimos, comenzó la jornada que duraría eones, programada por el gran ser para conocerse. Programada. Programada. No hay aleatoriedad. No hay... es decir, hay planificación. Y en el momento que esto sucedió, comenzó la jornada que duraría eones, programada por el gran ser, por el yo soy, para conocerse. Con lo cual, había una voluntad de pasar de potencia a acto. Había una voluntad.
muchos textos espirituales, lo decíamos en la pasada sesión, se manifiestan diciendo que no se sabe por qué ocurrió. Bueno, otros textos dicen, hubo una voluntad. Es de lógica aplastante. ¿Cómo no iba a verla? No hubiese ocurrido entonces. No entendemos cómo puede ocurrir esa voluntad porque no entendemos a ese ser primigenio fase cero, pero no puede ser de otra manera. Así, perdón, falta una frase de este párrafo. Y esta conciencia creó un espejo para sí, y este dividiría entre ambos una realidad potencial. La conciencia primaria que observa se fractaliza y genera la manifestación que es lo observado, de forma que el yo soy puede observarse manifestándose en la multiplicidad. Y es la siguiente división que ocurre, el paso de planificación, programación, programada por el gran ser para conocerse, a la manifestación, a empezar a experimentarse para poder conocerse. Y esta conciencia creó un espejo para sí y este dividiría entre ambos una realidad potencial. La realidad potencial que posteriormente se fue actualizando en todo lo que es la gran aventura experiencial, que también podemos llamar de otra manera la gran aventura del espacio-tiempo. Así, en el principio, cuando todos vosotros erais una explosión de luz de conciencia personal, imaginaos la luz primigenia que es la resultante del pensamiento conservado del ser sobre sí mismo y explotando. Esto es lo equiparable al símil de la gran explosión del Big Bang. Así en el principio, cuando todos vosotros erais una explosión de luz de conciencia personal, infinitas partículas de luz, que a partir de ahí comienzan la aventura. Emprendisteis la jornada hasta la materia densa o corpórea. Ahí se ve desde punto cero y las primeras fases, no había tiempo, era todo simultáneo, aunque unas antecedentes causales de otras, pero a partir de ahí ya el efecto de la limitación empezó a generar niveles de densificación, es decir, de especificación de ideas. Comenzó el diseño del universo. Hasta llegar al último nivel, hasta la materia densa o corpórea, es en la que estamos nosotros ahora mismo. Bajasteis 7 niveles de vibración y en verdad de conciencia. Aquí Ramta lo está diciendo de una manera general, pero se podría decir, bajasteis 7 niveles de vibración, redujisteis la frecuencia vibratoria de la manifestación de vuestro pensamiento, de manera que se densificó esa energía que era la manifestación del pensamiento ya en la aventura de exploración. Bajasteis 7 niveles de vibración y en verdad de conciencia. ¿Cómo? Limitando la operativa de la mente. Y, como consecuencia de ello, produciéndose una involución de los valores divinos. Ahí vais, dice Ranta. Ahora vosotros estáis en el principio de la evolución, desde el nivel 7 al cual descendimos y regresando. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos en el 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vuelta al 0. Y en el principio de la evolución, vuestra tarea, a nosotros ahora como seres humanos, es hacer conocido lo desconocido. Claro, había un meme que se colocaba hoy en el chat de Espacio Sutil, en el cual aparecía un universo dibujado
pues como el espacio con todas las estrellas, como si fuese un universo, era una esfera. Y luego una porción muy pequeñita, pintada en verde, una un poquito más grande, como unos quesos de esa esfera, uno muy finito en verde, otro más grande en azul. Y en el verde salía una etiqueta que ponía, esto es lo que sabes, muy finito. En el azul un poquito más grande decía, esto es lo que sabes que no sabes. Un poquito más grande que el verde, el azul. Y luego todo el resto era, esto es lo que no sabes que no sabes. Claro, estamos en el extremo de la involución, con lo cual la limitación es máxima. Con lo cual, en este punto, es que ni siquiera sabemos qué es lo que no sabemos. Por eso dice Ramta aquí, y en el principio de la evolución, es decir, al final de la involución y ya regresando, nosotros ya hemos iniciado la evolución, dado que en el nivel físico-material, pues habría a su vez 7 subniveles y, en fin, el nivel humano ya sería ir saliendo de esos subniveles físico-materiales, con lo cual ya hemos recorrido los primeros subniveles. Imaginaos, mineral, vegetal, animal, pues estamos en el humano, ya hemos iniciado la evolución. Estáis en el principio de la evolución y en el principio de la evolución vuestra tarea es hacer conocido lo desconocido, es hacer verde toda la esfera esa que realmente es un hilito nada más, eso es lo que sabemos, no sabemos casi nada, pues tenemos que hacer conocido todo lo desconocido. Y decía yo que en ese meme lo desconocido, una parte sabemos que no sabemos, nos imaginamos que hay mucho por conocer y otra no nos podemos ni imaginar todo lo que vamos a conocer después, con lo cual no sabemos que no sabemos. Es hacer conocido lo desconocido a partir de esto, el yo inmortal, que todos vosotros sois, aquello llamado Dios. Claro, es que la partícula de luz de multiplicidad, ese fractal, está regresando. Después de haber descendido, está ascendiendo. Y su reflejo en el espejo, el yo personal. Fijaos, el fractal inicia una aventura de exploración infinita, en la cual se observa siempre como un personaje en los diferentes niveles. Ahora mismo nos observamos como un personaje humano, aunque somos el fractal, el originario, en ese viaje de experimentación. Y entonces ahora nos observamos como humanos. Fijaos, lo leo todo otra vez. Y en el principio de la evolución vuestra tarea es hacer conocido lo desconocido a partir de esto, el yo inmortal, la chispa divina, que todos vosotros sois. Aquello llamado Dios viene del origen. Y su reflejo en el espejo, el yo personal, el personaje manifestando la experiencia, el actor, la chispa divina, el personaje, la conciencia que observa y la conciencia de reflejo. Ahora esta jornada trata de un espíritu y un alma en un libro de la vida llamado Evolución. El espíritu es el fractal, pero daos cuenta que en la fase 1 que dijimos la sesión anterior, el primer pensamiento del ser sobre sí mismo surgió la luz. Es una especie de tener un pensamiento, en esa profusión infinita de pensamientos, que era esa mente infinita, se detiene un pensamiento sobre sí mismo. Nosotros ahora, como fractales, ¿cómo detenemos los pensamientos sobre nosotros mismos como personajes? A través del alma. El alma es una computadora que registra toda la experiencia del fractal. Ahora esta jornada trata de un espíritu y un alma en un libro de la vida, que es el registro de las experiencias.
llamado evolución. ¿Sabéis cómo se creó la electricidad? Disminuyendo la luz, es decir, reduciendo la frecuencia vibratoria de la luz. Con lo cual, está explicando Ramtha cómo se va pasando desde lo más sutil, nivel cero, pensamiento puro del espíritu, hacia lo más denso. Se va reduciendo la frecuencia vibratoria. Nos pone como ejemplo la electricidad porque es algo que nosotros conocemos. Y nos dice que la electricidad se obtiene disminuyendo la luz. ¿Sabéis cómo se reduce la luz? Tú puedes crear luz de la nada. Por supuesto, somos creadores de realidad. Creamos luz y luego la manifestamos reduciendo la luz para que haya una apariencia energética de formas densas. Densas en cada uno de los niveles, la más densa, la físico-material. Tú puedes crear luz de la nada. La electricidad es el electro más bajo de luz. Es la frecuencia vibratoria, la fuerza atractiva de cohesión del pensamiento más baja del espectro de luz. En una fusión positiva-negativa, aquí entra en juego el principio de generación, uno de los principios universales, uno de los principios por los que se rige el universo. Acordaos del librito El Kybalión, mentalismo, correspondencia, polaridad, vibración, género, ritmo. Pues bien, el de género es que para la manifestación se han utilizado dos aspectos complementarios y eso se manifiesta en todo lo que es la eh, creación universal. Y en el caso de la electricidad está diciendo Ramtha, el positivo negativo. En el caso, pues por ejemplo, de la experiencia humana, el sexo masculino y el sexo femenino. Y así todo. La electricidad es el electro más bajo de la luz en una fusión positiva-negativa. ¿Habéis oído eso alguna vez? Quizás esto va a ser una clase de física, ironiza Ramtha. Cada partícula mantuvo en su forma más elevada energía positiva y negativa, principio de generación, desde esas fases primigenias. La manifestación se produjo siempre con esos dos aspectos complementarios que lo explica el principio de generación. El aspecto positivo, iniciador, el aspecto negativo, receptor, por resumirlo muchísimo. El yin y el yang. ¿Habéis oído eso alguna vez? Quizás esto va a ser una clase de física. Cada partícula mantuvo en su alma, en su forma, más elevada energía positiva y negativa. Porque si tomas la luz y la reduces, quiero decir, disminuye su frecuencia, comienzas a dividirla. De esta manera obtienes la gravedad, obtienes la fuerza G y los llamados campos magnéticos. Todas las fuerzas reconocidas por nuestra ciencia oficial, en este caso son tres, pero realmente hay una fuerza que se llama la débil y la fuerte. Se manifiesta de dos maneras. Una es a nivel subatómico y otra, en fin. La cuestión es que cuando tú reduces la luz, de la luz surgen las cuatro fuerzas universales que ahora mismo nosotros en la física reconocemos. La gravedad, la fuerza G y los llamados campos magnéticos. El único modo de conseguir un campo magnético es con energía positiva barra negativa. Acordaos de los imanes, atracción-repulsión. Ahora, permitámonos tomar una partícula de luz. Cualquiera de vosotros, dice Ramtha, una partícula de luz primigenia, un fractal, cualquiera de vosotros, lo que somos en realidad. Eso se llamó el nacimiento de los dioses, en plural, el mayor nacimiento, es decir, la fractalización. Cuando el ser se contempló a sí mismo y produjo un movimiento, primera manifestación, primera expresión.
de pasar de ser pensamiento causa a primer efecto. Produjo un movimiento, el nacimiento de la luz. El ser se contempla a sí mismo y se produce un movimiento, primer pensamiento creador, el nacimiento de la luz. Se llamó el nacimiento de los dioses luz. Es lo que somos. A partir de las partículas de luz fueron creadas las partículas gaseosas, las partículas Z y X, que crearon lo que vuestros científicos creen que fue un gran estallido. Bueno, esto sigue Ramtha dando una explicación paralela a lo que la ciencia ahora mismo pues, ha ido teorizando y de esta manera acercando un poco esa explicación para que lo podamos comprender un poco mejor. A partir de las partículas de luz fueron creadas las partículas gaseosas, las partículas Z y X. Todo esto ya es la densificación y codificación del pensamiento ya en el espacio-tiempo para ir generando las bases de los escenarios. Esto es, las bases de la física cuántica, de la química, etc. Que crearon lo que vuestros científicos creen, dice Ramtha, que fue un gran estallido. La teoría de una gran explosión, ya sabes, cuando estalló todo, sucedió de alguna manera. Bueno, puedes decir eso si lo que quieres es intentar medir el tiempo. Ya se sabe que la ciencia sitúa como nacimiento del tiempo precisamente el movimiento que genera esa gran explosión. La medida del movimiento es el tiempo. Claro, eso es un planteamiento mecanicista, materialista, porque si todo es mental, la medida del tiempo es la velocidad, por decirlo burdamente, o la capacidad, yo creo que es más preciso, de procesamiento mental, la capacidad de procesamiento mental. Pero no sucedió exactamente así. Eso solo es medir el tiempo. Tienes que olvidarte del tiempo si quieres saber, dice Ramtha. Claro, porque el tiempo es propio de niveles de limitación de la operativa de la mente de los personajes ya extremos. Ya extremos. En realidad el tiempo surge desde el principio. Al principio la mente de los personajes no está demasiado limitada, pero ya lo suficiente como para no ser absolutamente simultánea. Y según se iba limitando más, perdía capacidad de procesamiento simultáneo y entraba en un procesamiento cada vez más sucesivo, hasta el extremo en el cual nosotros no podemos pensar en el vértice de nuestra consciencia dos cosas al mismo tiempo. Si estás concentrado en una cosa, pues no puedes estar concentrado en la otra. Por ejemplo, pues si contamos del 1 al 1000, pues tenemos que ir secuencialmente. 1, 2, 3, 4, 5, así. Sin embargo, una mente infinita puede contar del 1 al infinito sin tiempo. Ya. Esa es la diferencia entre la mente infinita del yo soy primigenio y la mente de un humano. La mente infinita del yo soy primigenio contaría del 1 al infinito sin tiempo y el humano tardaría una infinitud de segundos en contar del 1 al infinito. Cada uno de vosotros era una partícula de luz, un todo, un Dios. Ahí le viene bien el concepto de fractal. El concepto de fractal es relativamente moderno, viene de finales de los 70 y surge a partir de un modelo que se llama el modelo de Mandelbrot, que un tal Benoit pues resulta que descubre a partir de la iteración de una pequeña fórmula matemática y luego, pues eso, representándolo gráficamente, surge lo que es la fractalización como concepto.
Pero le viene muy bien la fractalización como concepto. Yo os aconsejo que veáis algún documental sobre cómo surge todo este tema de la fractalización, porque es muy interesante. Hay documentales por ahí. Pero es que le viene muy bien traído lo de la fractalización a quiénes somos, porque cada una de esas partículas, a su vez, puede el árbol de conciencia generar por niveles, a su vez, una infinitud de personajes. Es decir, hay una fractalización inicial de quienes somos en realidad, que es ya la primera manifestación, porque ya es percepción, porque ya es ilusión, porque seguimos siendo la unidad de la fase cero. Pero luego, a su vez, cada una de esas partículas puede fractalizarse en una infinitud de personajes. Por eso le viene bien el concepto de fractalización. Cada uno de vosotros era una partícula de luz. Somos una partícula de luz, un todo, un Dios. Y los dioses creaban a partir de su proceso de pensamiento. Claro, conservamos la capacidad de pensamiento infinito de la mente primigenia del yo soy, fase cero. La conserva cada uno de sus fractales. Otra cosa es que en la experimentación hay una limitación de la operativa de la mente en los personajes, pero quienes somos en realidad conserva su capacidad infinita. Esto es la aritmética del infinito. Infinito, pues le extraes una parte al infinito y sigue siendo infinita. Pues eso es lo que ocurre. Somos el infinito a base de haber extraído una parte al infinito. Y los dioses creaban a partir de su proceso de pensamiento. Ellos ya estaban dotados de un alma. Comienza la aventura experiencial y se necesita ya de un registro, de una capacidad de especificación, escapar de las cadenas de la infinitud, diría el libro de Urantia, escapar de las cadenas de la infinitud para poder tener experiencias específicas y registrarlas. El alma es precisamente la herramienta para ello. Bueno, os voy a dar un mayor entendimiento de lo que es. Ranta va a explicar un poquito más lo del alma. Descansa aquí, en el pecho. No está aquí arriba, en la cabeza. Está aquí, en una cavidad situada junto a ese músculo vuestro que nunca para, vuestro corazón. Una cavidad situada junto al corazón. Ahí está la chispa divina, ahí está la luz primigenia que es quienes somos. Y, por supuesto, conectada a ella está el alma, que ahora va a explicar cómo podemos visualizarla, atisbarla para medio comprenderla un poco. Y en esa cavidad hay una esencia de luz. Pesa 13 onzas, que será más o menos, no lo sé, échale unos 28 gramos, creo que lo miré. Y cuando te sientes bien en tu alma, crees que te sientes bien en el corazón. Bueno, tu corazón es solo una bomba, no se enamora de nada. Es el alma la que siente. La única manera como las partículas de luz o los dioses pudieron guardar el pensamiento que les llegaba de su padre, porque seguimos siendo la única cosa existente, esa unicidad, más allá de una unidad. Una unidad sería una reunión de cosas efectivamente separadas. No hay una separación efectiva, es una apariencia de separación, por lo tanto no es una unidad de cosas efectivamente separadas, sino una unicidad, una única cosa. La única manera como las partículas de luz o los dioses pudieron guardar el pensamiento que les llegaba de su padre, el flujo que les daba sustancia para mantener la luz unida, la capacidad de conservar el pensamiento sobre sí mismos a cada uno de los fractales. Era que ellos debían de tener algo que pudiera detener el pensamiento, escapar de las cadenas de la infinidad, pasar de potencialidad a actualidad, manifestar.
Y así fue cuando nació el alma o el Señor de vuestro ser. Aquí ya no está con mayúsculas, el Señor de vuestro ser, el Señor de los infinitos personajes que cada partícula de luz fractal podía crear. El Señor de todos ellos, el árbol de conciencia. Ella descansa justo aquí, en esa cavidad. El Dios de tu ser es la gran luz o aura de la esencia de luz conectada y expandida, se genera el aura. El aura es, podríamos decirlo muy burdamente, el ser interno del personaje, la parte de conciencia interna del personaje externo. Pero imaginaos el árbol de conciencia, un tronco muy grande. Yo lo dibujo al revés porque lo dibujo en el sentido de que desciende en vez de que asciende, pero da igual. Un tronco muy grande que estaría en el nivel 1, en el nivel inicial, ramas gordas, nivel 2, ramas medianas, nivel 3, ramas pequeñas, nivel 4, ramitas, nivel 5, palitos que unen cada ramita con la hojita, nivel 6, y hojitas, nivel 7, por describirlo de alguna manera. Entonces, el alma es todo, pero cada personaje tiene su parte de alma. Cada personaje tiene su ser interno. ¿Qué pasa? Que un personaje de tercer nivel dimensional, rama mediana, aguas abajo, ha generado una infinidad de personajes. Y entonces hay una única alma, el alma universal, pero cada personaje registra su propia experiencia en una parte de ese alma. Y según el nodo en el que te coloques en el nivel de descenso, pues de ahí para abajo hay más estructura de conciencia, de alma o no. El Dios de tu ser es la gran luz o aura, en el caso del humano, que abarca la totalidad de lo que eres. Claro, ahí vienen nuestros conceptos de cuerpos sutiles. Los cuerpos sutiles son precisamente la densificación necesaria para el personaje de cada uno de los niveles. Pero, lógicamente, para ese personaje, según desciende, hay un registro o libro de la vida general. Entonces, esto es un poco lo que está señalando Ranta con esta explicación. Y ese aura que tenemos contiene superpuestos todos los cuerpos sutiles, energéticos sutiles, válidos para cada uno de los niveles dimensionales. Ahora, el alma es como una computadora. Guarda el pensamiento. Sin vuestra alma vosotros no conoceríais nada. No podríais expresar nada. No podríamos escapar de las cadenas de la infinitud, que es nuestra naturaleza real. No seríais nada más que el ser. Sin el alma no detenemos, no especificamos, no manifestamos. El alma es lo que lo permite. El alma graba cada pensamiento que hayáis tenido. Y no lo graba como un pensamiento, sino como lo que el pensamiento produjo eléctricamente en tu modus operandi en forma de luz. Eso se llama sentimientos. Fíjate que el pensamiento y el sentimiento son dos caras de la misma moneda. En este caso, pensamientos causa, sentimientos efecto, pero causa y efecto van juntos. Y son dos manifestaciones de lo mismo. Los sentimientos son lo que hay detrás de la materia gaseosa en vuestro universo. Es decir, que en el proceso de manifestación, cada pensamiento creador conlleva un sentimiento creador. Igual que ahora mismo, cada pensamiento que tienes genera un sentimiento.
efecto del primero. En un átomo, en su manera de operar, hay otro universo. Sabes que esto es el principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Sabes que lo que da sustancia a los átomos, el universo interior, es una partícula llamada partícula X. Bueno, la partícula X es una partícula con la cual pues, el mundo científico siempre ha descrito aquello que no se ha descubierto todavía, pero que sería la explicación del funcionamiento de lo que se observa. Es decir, todo esto que se observa tiene una causa, esa causa, como no la hemos descubierto todavía, le vamos a llamar partícula X. Y es el concepto este que está utilizando Rand aquí. Pero se está refiriendo precisamente, pues fijaos, ahora mismo la ciencia mide perfectamente a raíz de el desarrollo de la física y de la química, mide perfectamente los fenómenos naturales, mide las fuerzas que concurren en los fenómenos naturales, pues la gravedad, el magnetismo, las que ha dicho antes Ranta, pero no se sabe qué son, no se sabe qué son, ni de dónde vienen, ni por qué operan. Y entonces, en esas teorías, pues un poco para ir profundizando y detallando las ciencias, llega un momento en el que el qué son se adjudica a una partícula y se le llama partícula X. Más o menos. Una explicación muy burda, yo no soy científico, pero para que lo entendamos. Y ese concepto de partícula X es lo que utiliza Rand aquí. ¿Sabes que lo que le da sustancia a los átomos, el universo interior, es una partícula llamada partícula X? Ese fue el primer sentimiento manifestado y dio vida a la totalidad de vuestro universo. Un pensamiento creador asociado a un sentimiento manifestado, efecto del primer pensamiento creador, primer efecto del primer pensamiento creador, primer sentimiento. Y a partir de ahí, fíjate cómo lo describe Ranta. Ese fue el primer sentimiento manifestado y dio vida a la totalidad de vuestro universo. Pensamiento creador, sentimiento creador. Dio vida a la totalidad de vuestro universo. La materia nació a partir del gran sol. Bueno, yo aquí no sé a qué se está refiriendo Ranta, pero sí que en los textos espirituales, el mismo Ranta nos lo va a contar, pues se nos dice que el universo se va creando a partir de la densificación de las estrellas y de las estrellas, por ejemplo, en nuestro sistema solar, de nuestro Sol, van después naciendo los planetas. Entonces, lo que está diciendo Ramta es que el nivel séptimo físico-material proviene de esas manifestaciones creadoras, que se le llama el gran sol, desde el nivel sexto astral. ¿De acuerdo? Cada nivel es antecesor causal del siguiente nivel dimensional. De esa forma se va poco a poco densificando, pero con la ley de causa y efecto. La materia nació a partir del gran sol. Las partículas se esparcieron aquí durante un tiempo interminable porque el primer pensamiento fue cautivado y disminuido. La densificación de la energía, entendida esta como manifestación de un pensamiento creador, con ideas modelo de diseño de lo que se iba creando. El electro se redujo para crear materia gaseosa. Esa materia gaseosa posteriormente, con mayor densificación, iría generando el apelmazamiento, con la puesta en funcionamiento de todo el resto de esas fuerzas que la ciencia puede medir, pero que no sabe lo que son. La fuerza de la gravedad, la fuerza magnética, etcétera, etcétera.
la fuerza interior a los átomos. Ahora, aún estamos hablando de una luz y un alma. La luz es el espíritu. Fijaos en esa explicación cuerpo, alma y espíritu. La luz es el espíritu, el alma es ya una forma, es la conciencia especificada, el árbol de conciencia generando personajes y experiencias. Y cada personaje, cada hojita del árbol, las hojitas nacen en todos los niveles del árbol, cada personaje ya tiene su cuerpo. Aquí en el séptimo nivel un cuerpo físico-material, en el sexto nivel un cuerpo astral, en el nivel quinto un cuerpo mental. Hay cuerpos. Ahora, aún estamos hablando de una luz y un alma, la forma más elevada. Por todo el espacio, la quietud, el frío y el pensamiento permitieron que la luz jugueteara en él. Está describiendo la creación, la manifestación del universo. ¿Qué crees que mantiene tu mundo unido? ¿Qué es lo que te impide que te desprendas de él? Deberías saberlo. ¿Qué es? Tú dices que es el espacio vacío, es el pensamiento, es el ser. El pensamiento genera diseños. Imagínate, pues, que diseña esa partícula X y a partir de ahí otras partículas, partículas cuánticas, luego subatómicas, luego las partículas atómicas, luego a partir de ahí se diseñan las moléculas, luego células y a partir de ahí cuerpos. Pero todo es pensamiento inteligente, codificado y manifestado, codificado con una idea o modelo original creador, un diseño. Esa es la plataforma llamada el siempre jamás. No tiene altura ni anchura y sin embargo todo lo ocupa. Todo es mental. El universo es pensamiento. Así nace la materia, que también es mental, en una gradación séptima de reducción del electro, de densificación. Pero la luz aún prevalece. La luz no deja de ser lo que originalmente es, porque todo esto es una aventura mental. Todos vosotros prevalecisteis en el principio. Vosotros fuisteis el principio. Ya lo decía Ramta al principio de este epígrafe. La fuerza de la fuerza, el principio del principio, la ley de la ley. Nosotros. Vosotros creasteis el tiempo, un residuo de la reducción de la operativa de la mente en los personajes. Explicaros detalladamente el proceso de lo que os estoy diciendo a cada uno, Dios por Dios, a cada uno de nosotros que nos llama dioses Ranta con gran acierto, tomaría toda una vida. Claro, nosotros hemos tardado 2 sesiones en comentar esto y Ranta dice que tardaría toda una vida en explicárnoslo detalladamente. Por eso estoy haciendo una sinopsis muy rápida sobre el eterno misterio de cómo empezó todo. Pero vosotros estáis captando la idea, y si no, os enviaré una visión para que lo podáis ver. Que así sea. Pues bien, Ramta, envíanos esa visión, y así lo podremos ver. Pues bien, aquí acaba este primer epígrafe de este capítulo segundo. Capítulo segundo, la épica de la creación. Epígrafe primero, el pensamiento es la fuente de toda la existencia. Dejamos para nuestra siguiente sesión el epígrafe segundo, el aliento de la vida. Esto lo veremos en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.